Hola compañeros, nosotros somos el equipo 7 y vamos a hablar acerca de los polímeros y las resinas. Los temas a exponer van a ser la definición de ambos conceptos, su clasificación, su composición química y propiedades del material, propiedades de algunos polímeros más importantes, resinas naturales y sintéticas, proceso físico-químico a partir del cual se obtiene el material, los factores químicos y físicos que afectan a las propiedades del material, para qué se utiliza el material aplicado a la ingeniería, sus ventajas, desventajas y terminaremos con las innovaciones respecto a la naturaleza química del material. Comenzamos con la definición de polímeros, que son macromoléculas generalmente orgánicas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Un polímero no es más que una sustancia formada por una cantidad finita de macromoléculas que le confiere un alto peso molecular, que es una característica representativa de esta familia de compuestos orgánicos. Del lado de resinas nos dice que es una secreción orgánica que producen muchas plantas, particularmente los árboles del tipo conífera. Es muy valorada por sus propiedades químicas y sus usos asociados, como por ejemplo la producción de barnices, adhesivos y aditivos alimenticios. En la presentación nos muestran características representativas de estos dos conceptos. Del lado de polímeros nos dice que es una repetición de unidades simples, en este caso son los monómeros, y son generalmente orgánicas, va a generar una macromolécula. Del lado de resinas nos dice que es común verlo en un estado líquido, que tiene una fuerza considerable y tiene una buena resistencia a los impactos y tiene una gran resistencia a la corrosión generada por químicos. Clasificación de polímeros. Los polímeros se pueden clasificar en polímeros naturales, polímeros semisintéticos y polímeros artificiales. Los polímeros naturales son los que se pueden presentar en la naturaleza, el reino vegetal y animal. Algunos de los ejemplos son la celulosa, el caucho natural y las resinas. También la celulosa se encuentra en la madera y en los tallos de muchas plantas, y se emplean para hacer telas y papel. La seda es otro polímero natural muy apreciado y es una poliámida semejante al nylon. La nala, proteína del peso de las ovejas, es otro ejemplo de polímero natural. Los polímeros semisintéticos son los obtenidos por la transformación química de los polímeros naturales sin que se destruya de modo apreciable su naturaleza macromolecular. Los ejemplos de los polímeros semisintéticos son la nitrocelulosa, etonita, caucho vulcanizado, entre otros. Los polímeros artificiales son obtenidos industrialmente mediante el manejo de monómeros orgánicos y fueron creados por el hombre para satisfacer necesidades concretas. Los ejemplos de este son el PVC, el polipropileno, el tereflato de polibutileno, el teflón y muchos más. A continuación me tocará decir la composición química y las propiedades del material, en este caso de polímeros y resinas. En esta diapositiva veremos el comportamiento térmico de los polímeros, que se clasifica en dos tipos, termoplásticos y termoestables. Para empezar vamos a ver qué son los termoplásticos. Son polímeros formados por cadenas de un peso molecular muy alto, entre las que existen uniones por medio de fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de enlace de hidrógeno y otras más débiles como las fuerzas de Van der Waals. También en la diapositiva vemos algunas de sus características generales. Por otro lado, los termoestables son aquellos que están unidos mediante enlaces químicos adquiriendo una estructura final altamente reticulada. Y esa estructura es la responsable directa de altas resistencias mecánicas y físicas, por ejemplo los esfuerzos o cargas o temperaturas. La estructura altamente reticulada aporta una baja elasticidad, proporcionando a dichos materiales su característica fragilidad. Veremos las propiedades y aspectos estructurales de los polímeros. Sus propiedades constituyen la secuencia en copolímeros, estados conformacionales, tacticidad, entrecruzamiento y ramificación.
Hago un paréntesis para aclarar que la ramificación y entrecruzamiento se verán en las siguientes diapositivas sus definiciones. Por lo siguiente, quiero decir que la tacticidad se refiere al orden especial de las unidades monoméricas y hacia dónde está orientado su grupo funcional. La secuencia en copolímeros son bloques que están formados por macromoléculas constituidas por bloques poliméricos, expuestos en una secuencia lineal. Cabe mencionar que en esta secuencia de copolímeros tiene una gran aplicación a la farmacéutica. Y por último están los estados conformacionales. Bueno, estos se le denominan conformacionales a las distintas disposiciones de los átomos y sustituyentes de la cadena de polímero que se originan mediante rotación de sus enlaces sencillos. Veremos la estructura molecular y la clasificación de los polímeros. En esta están los polímeros lineales, los polímeros ramificados y los polímeros entrelazados. ¿Qué es un polímero lineal? Un polímero lineal es una molécula polimérica en la cual los átomos se arreglan más o menos en una larga cadena. Esta cadena se denomina cadena principal. Por lo general, algunos de estos átomos de la cadena están enlazados a su vez a pequeñas cadenas de átomos. Uno de los que más se conoce es el PVC en sus aplicaciones, como se puede mostrar en la diapositiva. Los siguientes es los polímeros ramificados. Bueno, los polímeros ramificados, ¿qué son? Son todas las moléculas que tienen ramificaciones, o sea, pequeñas cadenas laterales, como se puede mostrar en el ejemplo de la diapositiva. Y por último tenemos los polímeros entrecruzados, que también se le pueden llamar o conocer como entrelazados, que son cadenas lineales adyacentes unidas linealmente con enlaces covalentes. El grado de ramificación de los polímeros. Este va de la siguiente manera, que constituye de la cristalicidad, resistencia al impacto e incluso de bajas temperaturas, de la densidad aparente, de la resistencia mecánica y la rigidez, disminución del intervalo de temperaturas, de uso y difusión, y el alargamiento. Bueno, todas estas características son principales en este grado de ramificación. A continuación veremos propiedades físicas, químicas y mecánicas de los polímeros. En esta diapositiva se encuentran algunas de las más importantes de estas. Empecemos por las físicas. Son tan buenos aislantes eléctricos y térmicos, y en este apartado de térmicos ya mencionamos anteriormente que son dos tipos, termoestables y termoestáticos. Son bajas en densidades. Tienen temperaturas de ablandamiento, descomposición relativamente baja, y al ser grandes moléculas, como se muestra en la imagen de la diapositiva, la estructura es amorfa generalmente. Por otro lado tenemos las mecánicas, que tienen rigidez y ductibilidad variable dependiendo del tipo del polímero. Como podemos observar y conocer, ya hay varios diferentes polímeros y diferentes usos. Tienen buena resistencia mecánica, son frágiles, dúctiles y elásticos totalmente, que es una de sus principales características en el apartado de propiedades mecánicas. Y por último tenemos las químicas. En estas suele estar la resistencia a ácidos y a las bases. Algunos determinan si son compatibles con otros o no, en este caso con algunos elementos. Y por último tenemos una de las más importantes que se mencionó anteriormente, que es la cristalinidad. A continuación veremos las propiedades de algunos polímeros más importantes actualmente. Empezamos con el caucho, hule o látex. Una de sus propiedades es ser flexible, se derrite con el calor y es insoluble al agua. En las imágenes podemos ver la polimerización en cis y sus cadenas en monómero isopreno. En este diapositiva tenemos al waterparch, que es uno de los polímeros que casi no se conocen, pero también es utilizado. Entre sus propiedades destacan es ser menos flexible, más rígido y se derrite con el calor y es insoluble al agua. Y en la diapositiva podemos ver su estructura molecular. En esta diapositiva nos encontramos con el caucho vulcanizado, que es uno de los que más se conocen actualmente y se usa en la vida cotidiana. Una de sus dos principales propiedades es ser menos flexible pero mucho más rígido, no se derrite con el calor y en este caso un ejemplo muy claro es el uso de la llanta. Podemos ver también en la diapositiva su composición química, como está, y una imagen de cómo es que el hule vulcanizado es estirado y sin estirar. Veremos también este polímero que también es utilizado en la vida cotidiana y tiene una gran aplicación. Es conocido también como hidrogel. Es flexible
es insoluble en agua y es hidrofílico. Podemos ver en la diapositiva su estructura molecular y una de sus grandes aplicaciones, que es los pupilentes. Y por último nos encontramos con el Kevlar, que en este caso sus aplicaciones han sido demasiado exitosas actualmente, y una de sus propiedades es ser muy rígido y muy resistente, inclusive hasta 5 veces más fuerte que el acero. Una de sus aplicaciones es en el armamento, en este caso también como se conocen los chalecos antibalas de la policía y de los militares, en los cascos para proteger pues de las balas. Y como podemos ver en la diapositiva, también está su estructura molecular. En este apartado veremos las resinas naturales y las sintéticas. Para comenzar, empezaremos por las resinas naturales. Y en estas se clasifican las siguientes: resina verdadera, como resina, el bálsamo, lactoresina y la oleoresina. Y como podemos ver en las imágenes, algunas se muestran cómo es en su esencia natural y de dónde se extraen. A continuación nos encontramos con las resinas sintéticas, y en estas se destacan tres principalmente: el poliéster, el poliuretano y el viniléster. Bueno, como podemos observar, cada una de estas tiene sus diferentes imágenes y su uso de aplicación, como es en el poliéster, el uso de esas telas, como el poliuretano, en las espumas y en las pinturas, y el viniléster. Bueno, en este caso, las resinas del viniléster son productos industriales reforzadas con fibra de vidrio y que requieren propiedades mecánicas y térmicas superiores. Estos productos por lo generalmente se usan en la construcción y en la infraestructura, como los bordes del techo, refuerzos para puentes, etc. En las resinas del poliéster se usa todo tipo de productos reforzados con fibra de vidrio, también en general, como coberturas, planchas, perfiles, carrocerías, construcción de embarcaciones, tinas de baño, entre otros. A continuación veremos el tratamiento de la resina. Y como podemos ver en esta imagen, nos explica muy bien cómo se hace. Empezando con las coníferas de pino, que es una de las importantes en este tratamiento, ya que se puede hacer por dos tipos: por cultivo y por tala. Empezamos por el cultivo. Rápido les puedo explicar que se hace por una extracción, llegando así con la resina, pasando esta por una purificación mecánica y después por esta una destilación, que llega a ser ya sea en el aguarrás o en la colina press. Por otro lado, si nos vamos con la tala, va de la fabricación pasta de papel hasta la separación de los carbones, y en esta se divide en dos, ya sea en tal o en la pasta de papel subproductos. En esta diapositiva nos encontramos con la composición química de la resina. Y como vamos a ver, es una mezcla compleja de térpenos, ácidos resínicos, ácidos grasos y otros componentes complejos, como en este caso es el alcohol, el ésteres, etc. Y los valores típicos de esta composición química es que es el 60% al 75% de ácidos resínicos, 10 al 15% de terpenos y 5 al 10% de sustancias varias y agua. Por la destilación a presión ambiente es posible separar en dos fracciones, de 60 a 75% de colofonia y de 15 a 25% de aguarrás y agua, que en este caso entra de la parte de la que vimos anteriormente, cómo es que se hace su tratamiento de la resina. Bueno, en este apartado vamos a ver el proceso físico y químico a partir del cual se obtiene el material, en este caso el polímero y las resinas. Vamos a empezar explicando el proceso físico. Como vemos, existen de manera natural muchos polímeros. Algunos de los procesos físicos más comunes son para la obtención de polímeros, los cuales son la lana, la seda, el algodón y el caucho. En el caso de la lana, como vemos, se necesita tener mucho ganado de borregos para que nos produzcan lana. Hay que llevar un buen mantenimiento de estos animales para que la lana sea muy buena la que nos proporcionen. Como vemos en esta primera imagen, trasquilan a las lanas a las ovejas para poder obtener la lana, y ese es un polímero natural. Otro polímero es el algodón. Como vemos, hay muchos donde plantan algodón
y se dedican a eso, a plantación del algodón, y también es uno de los polímeros naturales. Se lleva un proceso para que la planta pueda crecer bien y poder dar el producto que queremos. Aquí tenemos otro que es el caucho. El caucho natural se obtiene a partir del árbol del caucho. Un proceso, como vemos en esta imagen en la tercera, se necesita abrir la corteza del árbol hasta llegar a un punto en el cual se encuentra el caucho. Estos árboles son especiales para dar ese tipo de polímero que es el caucho, y ya se pone como un tazón donde va cayendo el líquido, y ese es el caucho natural, el que tenemos, el hule. En otro podemos ver este proceso en el cual se obtiene la seda. Si vemos aquí, se hacen bolas de seda y ya va pasando en un proceso para poder obtenerla bien. Y aquí en estas imágenes, como vemos, los procesos físicos no son tan complicados, debido a que en el caso de los naturales, los encontramos fácilmente. Ahora vamos con uno de los procesos más importantes, que es la obtención de resinas y polímeros por medio de un proceso químico. Se obtienen de los procesos de polimerización, eso lo tenemos bien en cuenta. Y estos procesos se dividen en dos partes. Aquí ponemos un ejemplo de algunos productos en donde hay polímeros, y nos damos cuenta en toda la materia que todos los productos que tenemos en casa vamos a encontrar en al menos uno que esté hecho de puros polímeros. Mencionaba, estos procesos para su obtención por el proceso químico se obtienen y se dividen mediante la reacción de polimerización. Los polímeros se obtienen por medio de la reacción de polimerización de adición y por medio de la reacción de polimerización de condensación. Brevemente sería un proceso de adición. La molécula del polímero es un múltiplo exacto de la molécula del monómero, y es así como se van formando las redes. Y en el caso de la reacción de condensación, la masa molecular del polímero no es un múltiplo exacto de la masa del monómero, pero aún así también están formando las redes para crear el polímero. Vamos a empezar con el proceso de reacción de polimerización de adición. Como vemos aquí, tenemos en nuestra reacción un doble enlace, y ese es para que se lleve a cabo el proceso de adición. Se necesita un doble enlace. En este caso tenemos el tetrafluoretileno, y se rompe por medio del proceso de polimerización y va creando cadenas largas de carbono. Y como vemos aquí, ya se va creando. Esta es la reacción para obtener el teflón, que también es un polímero. Como vemos aquí en esta imagen, más específico, los monómeros se van uniendo uno por uno. En el proceso de adición, particularmente, los monómeros se van uniendo uno por uno, y así es como se van formando las redes largas de polímeros. Esta es muy sencilla para explicarla, porque es muy fácil ver cómo se van uniendo uno por uno. Como vemos aquí en la continuación, vemos que en este caso es otro ejemplo, y tenemos aquí el enlace doble. Observamos aquí el primero que tiene un enlace doble, lo marcamos con el círculo. Ahora va el proceso de polimerización y ya se rompe el enlace, y es como se forma la red. En este caso es la reacción para obtener un superpegamento, que también es un polímero, que lo conocemos la cola loca. Y como vemos, esta es la reacción para que se obtenga, y vemos aquí cómo se lleva a cabo el proceso y la reacción. Este es el proceso de condensación. Este es el segundo proceso, se divide por la reacción de polimerizaciones. Aquí los monómeros tienen grupos funcionales en ambos extremos, y es lo que hace que se vaya relacionando con otras moléculas para que sean igual y formar las redes. Como vemos en este caso, el ácido tereftálico aquí tiene
un grupo funcional a sus orillas, y es lo que va a llevar por mediante el proceso de condensación a que se vayan formando. Aquí reacciona con una amina y aquí está formando la reacción que va a hacer que se rompan se vayan uniendo con otra misma molécula. Esta reacción de polimerización tiene algo en particular. En este caso se van uniendo en grupos. Por ejemplo, aquí los monómeros se unen en grupos de 3. Pero esta reacción en lo particular nos deja una molécula extra de algún un producto. En este caso aquí nos deja ácido clorhídrico, pero nos puede dejar agua o así, como observamos en la imagen, los monómeros como se van uniendo y nos va a dejar una molécula. Aquí los monómeros forman oligómeros y luego así van formando los polímeros. Como vemos, aquí se están rompiendo los enlaces y es lo que el producto nos está dando. Esta reacción es la de para obtener el nylon. Y como vemos aquí, se forma una molécula pequeña. Aquí tenemos otras reacciones de condensación. Como vemos, aquí tenemos el ácido carboxílico que está reaccionando con el alcohol. Nos está dando el éster y una molécula de agua, que es la que mencionábamos, que estas reacciones siempre nos dejan una pequeña molécula. En este caso tenemos el haluro de acilo más un alcohol, nos está dando un éster también. Y aquí pues tenemos un ácido, el ácido clorhídrico, que es el que nos está dejando. Como vemos, en estas reacciones están reaccionando con el alcohol y con una amina, pero siempre nos están dejando una molécula al final, ya sea de agua o de ácido. Como vemos, pues los polímeros son muy importantes porque los podemos encontrar en todos lados. Son muy indispensables porque a veces son muy fáciles su obtención son muy fáciles y son muy prácticos para muchas cosas. Bueno, proseguimos a nuestros factores químicos y físicos que afectan a las propiedades del material. Bueno, comenzamos con la solubilidad de polímeros, el cual es el estudio de la solubilidad de los polímeros en diferentes disolventes. Pues esto es muy importante a la hora de especificar su resistencia a determinados ambientes por su utilización en la fabricación de envases, recipientes de almacenamiento, tuberías, maquinaria, y también en la aplicación en las que el polímero se encuentra en disolución como pinturas, recubrimientos, hilados de fibras, adhesivos, aceites multigrado, plastificantes, un sinfín. Además, la caracterización macromolecular, que es la determinación de masas moleculares promedio, y su distribución de pesos moleculares, tanto como su polidispersidad y sus dimensiones, se realiza fundamentalmente a través de propiedades físicas de disoluciones de polímeros. En la tabla 1 se nos dan valores de delta para algunos disolventes y polímeros en común. Estas tablas son de gran utilidad en la industria. Bueno, y nos dice que si no hay interacciones específicas, un polímero será soluble en un disolvente cuando la diferencia de delta sea menor que 1 caloría sobre centímetro cúbico elevada a la 1 medio. Así podemos inferir que el benceno, tolueno son buenos disolventes del poliestireno, polibutadieno y caucho natural, mientras que el metanol y el agua no los disuelven, que el acetato de celulosa es soluble en acetona, pero no en metanol o tolueno, que el polimetacrilado de metilo se disolverá en acetona de etilo, tolueno y benceno, y que el eftalato de dimetilo es buen plastificante del acetato de celulosa, mientras que el eftalato de octilo es buen plastificante del policloruro de vinilo. Bueno, seguimos a nuestra degradación de nuestros polímeros por medio de una acción física. Primero hay que dejar en claro que la degradación es la pérdida de la estructura molecular a través de reacciones químicas que dan lugar a la ruptura de enlaces primarios en nuestro polímero. Comenzamos con nuestra estabilidad térmica, que es la temperatura. Bueno, nos dice que la temperatura va a afectar el envejecimiento de nuestros materiales poliméricos.
Cuando se encuentra en una temperatura por debajo de la transición vítrea, nos dice que los movimientos moleculares están congelados. Por lo tanto, el avance de las reacciones degradativas es lento. Y cuando se encuentra por encima de esta transición vítrea, nuestra movilidad molecular es muy superior, aumentando con la temperatura, lo que favorece el progreso de las reacciones degradativas. Esto de transición vítrea es el cambio reversible de un polímero amorfo o a regiones amorfas de un polímero semicristalino, que es una condición viscosa o elástica. De esto que son nuestros polímeros, que están en una condición viscosa o elástica, y toman una condición rígida y relativamente quebradiza cuando se les aumenta su temperatura. Entonces seguimos con nuestra degradación mecánica, que nos dice que las reacciones de ruptura de cadena se pueden dar en acciones mecánicas, bien durante el procesado o el servicio del material. Un claro ejemplo está en las llantas de los coches. Cuando un coche se utiliza mucho, se va degradando, se degradan sus llantas por la fuerza mecánica que realizan con el pavimento. Esto genera un degradamiento poco a poco de nuestro polímero. Y terminamos con nuestra degradación por radiación solar. Esto va a afectar, lo que afecta en realidad son los rayos ultravioleta, los cuales, inician la degradación de nuestro polímero. En esta tabla se nos muestran las zonas las cuales soportan los diferentes polímeros. En la zona número 1 tenemos a los acrílicos, al acetato de celulosa, al poliestireno, al policloruro de vinilo, entre muchos otros. En la zona número 2 tenemos a las poliamidas y a los policarbonatos. En la zona número 3 tenemos al policloruro de trifluoretileno. Y en la zona número 4 tenemos resinas metalamínicas, al polióxido de fenilo. En la zona número 5 tenemos a las resinas epoxi, que son las que se aplican a los pisos, que son los que tienen mucho brillo. En la zona número 7 tenemos a las siliconas, y en el número 7 tenemos a las polimidas. Seguimos con nuestra degradación química, que por definición nos dice que es la degradación que ocurre por agentes químicos, como el oxígeno, el ozono, los ácidos y el agua. Los más importantes, como aquí se puede ver, son la degradación oxidativa y por hidrólisis. La degradación oxidativa es aquella degradación que se produce por agentes oxidantes, como su nombre lo menciona. Los más usuales son el oxígeno y el ozono de la atmósfera. La oxidación de los polímeros puede originar cambios no deseados en sus propiedades mecánicas y eléctricas. La resistencia, obviamente, que tenga un polímero va a depender de su estructura química. Los grupos más susceptibles a esta oxidación son las insaturaciones o dobles enlaces, que están presentes en la mayoría de los elastómeros. Las cadenas saturadas son más resistentes, como el polietileno, el poliestireno, el policarbonato. Prácticamente no son oxidados a temperatura ambiente por el oxígeno atmosférico. Seguimos con la degradación por hidrólisis, que es la causada por la acción conjunta del agua y ácidos o bases fuertes. Los polímeros con grupos acetal, ester, amidas, uretano y carbonato son susceptibles a la hidrólisis. La tendencia a la hidrólisis es reducida si se introducen grupos alquilo en los carbonos en los que están unidos los grupos hidrolizables. De esta forma, el polimetacrilado de metilo es resistente a la hidrólisis ácida o básica, pero no así el policrilato de metilo. De esta forma, las poliamidas como el nylon 66 pueden absorber hasta 10% de agua por interacción por el enlace de hidrógeno y no producir de esta manera hidrólisis. Seguimos con esta tabla
que nos habla sobre la degradación. Y bueno, esta es una tabla la cual nos va a indicar el efecto que va a tener entre nuestro polímero y en diferentes disoluciones. Entonces, por ejemplo, supongamos que al acrílico lo disolvemos en un disolvente alfático. Entonces, cuando esta combinación sucede, nos dice que puede suceder dos cosas: que tenga un efecto débil o que tenga un efecto medio. Bien, estas tablas son utilizadas son muy utilizadas en la industria para así reducir el tiempo y no estar calculando, no estar haciendo las prácticas de cada polímero, no estarlas disolviendo en cada uno de estos disolventes. Entonces esto genera mayor rapidez en las industrias y mayor efectividad al momento de conocer qué efectos va a tener el polímero en un disolvente. Bueno, terminamos con esta tabla, la cual, nos dice la relación que va a existir entre los polímeros y la electricidad. En la ingeniería eléctrica y electrónica es un área de creciente interés en relación a los polímeros y pues la electricidad, ¿no? Desde su uso tradicional como materiales aislantes y dieléctricos hasta el más reciente desarrollo de los polímeros conductores. La elección de un polímero va a depender para qué se utilice. Va a depender de sus propiedades eléctricas, como su resistividad, su rigidez dieléctrica, su constante dieléctrica, y de su variación con la temperatura y la frecuencia del campo eléctrico aplicado. Además, desde el punto de vista científico, las técnicas de relajación dieléctrica son uno de los métodos más adecuados para estudiar la dinámica de las cadenas poliméricas. Toda esta tabla está medida en ohms y nos explica la rigidez dieléctrica de algunos polímeros, o su rigidez. También es conocida la rigidez dieléctrica como rigidez electrostática, que es el valor límite de la intensidad de campo eléctrico en el cual un material pierde su propiedad aislante y pasa a ser un conductor. Y también nos explica su constante dieléctrica, que es una propiedad macroscópica de un medio dieléctrico relacionada con la permeabilidad eléctrica del medio. Y por último, pues tenemos el factor de potencia, que da medida de la capacidad de una carga de absorber la potencia activa en nuestro polímero. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Eduardo Alvarado y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la utilización de polímeros en la ingeniería civil y algunas de sus ventajas y desventajas al usarse. Bueno, en la práctica de la ingeniería civil es muy común usar polímeros para distintos procesos constructivos, pues algunos de ellos poseen características específicas que los hacen ideales para la construcción. Algunos de ellos son más flexibles que otros materiales o tienen mayor resistencia al calor o a sustancias químicas. Es por esto que los utilizamos en la ingeniería, y algunos de los más utilizados es el PVC, los policarbonatos, el poliéster y las poliamidas. Bueno, el material que nosotros ocupamos más en la ingeniería es el cloruro de polivinilo, o como nosotros lo conocemos, el PVC. Este se obtiene de dos materias comunes y se compone en un 57% de sal y 43% de petróleo. Es un material excelente para la construcción de tuberías y de instalaciones, pues además de ser muy duro y resistente, es un excelente aislante térmico, acústico y eléctrico. Resiste la ambientación y tiene un tiempo de vida excelente. Además, es capaz de no dejar pasar a través de él las grasas, aceites o agentes químicos ácidos y básicos. Esto nos conviene a nosotros, pues cuando necesitamos transportar agua, el pH del agua tiene que ser neutro para su consumo, y estas tuberías lo que ayudan es que no dejan pasar agentes ácidos o básicos que modifiquen el pH del agua. El PVC se divide en tres ramas grandes, que son el PVC-U, que nosotros conocemos más, que es un PVC blanco,
el cual utilizamos un poco más para instalaciones pequeñas o que van por fuera. ¿Por qué? Porque no resiste grandes presiones y aguanta solamente temperaturas de 60 grados centígrados, pero es mucho más barato que usar instalaciones de cobre. Si lo ponemos en comparación, el cobre es 3 veces más caro, aunque sí dura un poco más, y el PVC flexible lo ocupamos para las instalaciones. ¿Por qué? Porque es muy fácil de moldear, ya que es un poco sensible al calor, es un excelente aislante térmico y eléctrico, perdón. Con esto lo utilizamos más en instalaciones eléctricas para poder hacer todo el cableado de las losas. Y el PVC orientado, que es un PVC muchísimo más duro, que se utiliza para las instalaciones hidráulicas de gran tamaño. ¿Por qué? Porque este es mucho más duro y no tiene deformaciones el tubo. Soporta presiones más grandes y temperaturas de hasta 140 grados centígrados. Es por eso que se utiliza en tuberías más grandes. Bueno, el siguiente material que revisaremos son los policarbonatos. Este es un termoplástico fácil de trabajar y de moldear. Es un polímero que presenta cadenas unidas de carbonato y fue descubierto en 1953. Es un material ampliamente utilizado por sus propiedades, ya que soporta temperaturas de -100 hasta 135 grados Celsius. Su índice de refracción es alto y tiene buena resistencia a la filtración de grasas, aceites, agua o algunos agentes químicos. Además, no deja pasar los rayos ultravioleta por su índice de refracción y tiene baja conductividad eléctrica. Lo único malo es que al momento de trabajarlo, si se llega a quebrar o a rayar, este ya no recupera su forma, ya que tiene una baja resistencia al rayado. Sin embargo, es un material muy utilizado en la construcción de domos o en lugar de usar vidrio se utiliza para las ventanas. Es un plástico grueso que encontramos que tiene como cuadrícula en medio de él para que tenga mayor resistencia. También es mucho más barato que algunas láminas aluminio o de algunos otros metales. Y si lo comparamos en precio en cuanto la lámina de policarbonato o la lámina de galvanizado, esta es 2 veces más barata que la lámina de galvanizado. Por eso nos conviene mucho utilizarla, ya que tiene un tiempo de vida más o menos igual y no se degrada tan fácilmente con el tiempo. Además de que cumple su función y en algunos casos es bueno porque necesitamos entrar o que entre iluminación y este permite que pase sin que nos dañe tanto el sol en la piel. Otro de los materiales que utilizamos mucho es el poliéster. Este poliéster surge de la polimerización de un hidrocarburo llamado estireno. El poliéster lo utilizamos más que nada en lo que son resinas y algunos recubrimientos para tuberías, pues tiene resistencia a algunos ácidos, también es un mal conductor de electricidad y soporta temperaturas hasta de 220 grados centígrados. Regularmente las encontramos en una presentación con brillo, aunque también se puede hacer como color mate. La mayoría de las veces las resinas de poliéster las utilizamos en la construcción de equipos, en la construcción de tuberías anticorrosivas y en la fabricación de algunas pinturas. La resina también puede utilizarse para formar moldes de fibra de vidrio con resina, los cuales sirven para ser prefabricados y llevarlos a la construcción. Es muy resistente a la humedad, por lo que se utiliza en el recubrimiento de pisos para darles brillo y en la fabricación de pinturas, dándoles un tiempo de vida más largo y un brillo notable. La mayoría de estas resinas utilizan un catalizador o endurecedor, el cual les ayuda a aumentar su temperatura y a que sequen mucho más rápido. Hay que tener cuidado con cuánto catalizador se le coloca a la resina, ya que tiene que ser más lento el tiempo de secado que el de la aplicación. O si se coloca de más, la temperatura de la resina aumentará al grado de que nunca seque o de que llegue a causar algún tipo de combustión. El último material que revisaremos es el poliestireno. El poliestireno mayoritariamente lo ocupamos en su presentación de espuma o poliestireno expandido. Este se compone 95% de aire y 5% de espuma de poliestireno. Es un material termoplástico, es decir, que al ser sometido al calor se hace completamente maleable y tiene baja resistencia al impacto. Sin embargo, tiene una elevada fuerza de tensión y es resistente a algunos agentes químicos y al agua. Lo ocupamos en la utilización de losas reticulares. Cuando se hace el armado de la losa se colocan grandes cubos de unicel y estos forman hoyos o espacios en la losa. Estos espacios en la losa ayudan a que la losa cargue un poco más y a que tenga mayor resistencia. Y una idea innovadora y que se está utilizando mucho son los paneles de concreto. Los paneles de concreto son cubos de concreto o pequeñas placas que en su interior tienen unicel. El unicel reduce espacio y reduce material, por lo que hace que el costo sea menor. Y la temperatura de este ayuda al concreto a que sea una temperatura estable y una temperatura ambiente.
y se planea que en un futuro estos paneles sean implementados en construcciones más grandes para que tengan una mejor temperatura, pero que también tenga mayor resistencia. Ventajas y desventajas del uso de polímeros en la construcción. Algunas de las ventajas de los polímeros es que son durables y resistentes a la corrosión. Por ello se aplican en elementos que están expuestos al aire libre, pudiendo durar décadas. Otra, son aislantes tanto de frío como del calor, lo cual permite el ahorro de energía y también aislantes acústicos. También son muy ligeros frente a otros materiales usados en la construcción, siendo así manejables y fáciles de transportar y almacenar. Tienen buena relación costo-beneficio. La mayoría, a excepción del PVC, son respetuosos con el medio ambiente. Se pueden reciclar, reutilizar o transformar en una fuente de energía. Las desventajas son baja conductividad eléctrica, baja resistencia a altas temperaturas. Su fabricación e utilización producen muchos residuos. Por su alta resistencia a la corrosión y gran durabilidad, son difíciles de degradar por la naturaleza, por lo que son grandes contaminantes. Son inflamables y pueden producir gases tóxicos. Algunas de las desventajas de los polímeros pueden eliminarse, ya que se pueden modificar en laboratorios e industrias y obtener nuevos polímeros con nuevas propiedades a partir de la unión de los monómeros. Ventajas del uso de polímeros con concreto. Cuando el cemento Portland se sustituye por un polímero, el concreto resultante tiene una menor rapidez de absorción de agua, mayor resistencia a ciclos de congelación y deshielo, mejor resistencia a productos químicos, mayor solidez y excelentes características de adherencia en comparación con la mayor parte de otros materiales cementosos. Bueno, seguimos con esta sección, la cual nos dice si existen innovaciones respecto a la naturaleza química del material. Evolución de los polímeros en la construcción. La evolución de este sector ha sido lenta hasta la mitad del siglo pasado, pero a raíz de la revolución del plástico, la sociedad y este sector sufrieron un cambio excepcional con la entrada de los polímeros sintéticos. Gracias a que los arquitectos, ingenieros y especialistas del sector empezaron a adquirir conocimientos de las ventajas que pueden brindar estos polímeros. Hoy en día nos podemos beneficiar de múltiples y diferentes aplicaciones en la construcción y equipamiento de una vivienda y resto de obras públicas. Además, otro objetivo de estos profesionales es la de conseguir un equilibrio entre las necesidades de construcción de la población y la protección del medio ambiente, así como la de la salud de sus habitantes. Al día de hoy, uno de los edificios más nuevos construido con PET es el EcoArc. El edificio fue encargado en el año 2007 por el grupo Far Eastern Group a un precio de alrededor de $3 millones, sobre la base de 3 objetivos: reducir, reutilizar y reciclar. El proyecto fue finalizado en el 2010. Este impresionante edificio, conocido como EcoArc, fue construido con 1.5 millones de botellas de plástico PET, buscando crear conciencia sobre la importancia del reciclaje. Con 3 pisos de altura, el EcoArc cuenta con un anfiteatro, una sala de exposiciones y una pantalla de agua recogida durante los periodos de lluvia, para el enfriamiento del interior. El reciclaje es un punto importante en este tema, ya que la degradación de este tipo de materiales podría durar demasiados años degradándose naturalmente. Por ello, ciertas compañías han ideado dándole a este tipo de materiales un nuevo uso para obtener ya sea materia prima, para crear algún producto que ellos tengan en mente, o siguiendo el proceso adecuado poder descomponerlos y así reducir sus contaminantes. Llegamos a nuestro cuestionario, al cual en las siguientes 2 diapositivas van a estar nuestras preguntas y nuestras respuestas respectivamente. Las preguntas son 5, muy sencillas, se resuelven con lo visto anteriormente. Estas son las respuestas de nuestro cuestionario anterior. Llegamos al final de nuestra exposición, esperamos haya sido de su agrado y se hayan llevado un poco de conocimiento de lo aquí expuesto. Estas son nuestras fuentes bibliográficas que utilizamos para esta exposición. Si surge alguna duda, pueden consultarlos.